Patiki bueno Helgi Maltoshi Rigutat TV Maya, Funkashevaltzig, Ukutualu Kialcas Le Malta Pachilcayala. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Gracias por estar con nosotros en un programa más en Caslemal, nuestras vivencias. Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante acerca del lago de Atitlán y la cianobacteria. Para ello tenemos a la doctora que viene en representación del Centro de Estudios Atitlán, doctora Margaret Dix. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted es especialista en el estudio de agua dulce. Bienvenida. Buenos días, pues para mí es un gran gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, doctora. Y bueno, empecemos ya con nuestra entrevista y sobre todo porque es un tema que nos ayuda a reflexionar a todos, la información que usted nos vaya a brindar, sobre todo para el cuidado, ¿verdad?, que vayamos a tener con el lago de Atitlán. Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son o qué es la cianobacteria? La cianobacteria es un organismo, un tipo de bacteria que es de un color verde-azul porque tiene clorofila que le permite hacer fotosíntesis y también produce oxígeno. Y eso es lo que ha estado multiplicando en el lago Atitlán desde hace varios años. ¿Cuáles son los factores principales para la reproducción de la cianobacteria? Necesita primero suficiente alimento. El alimento que le gusta es como lo de los abonos, el fósforo, el nitrógeno y además materia orgánica. Y donde se encuentra eso preferiblemente es en las aguas negras, que alimenta a la cianobacteria. Pero nuestro problema principal es de dos lados. Los patógenos que traen enfermedades diarreicas, que están por todos lados, que mueren los niños, y el alimento para la cianobacteria, que causa problemas con la pesca, con el turismo, que la gente cuando lo ven creen que el lago es malo y no quieren llegar, pues. Así es, prácticamente son las repercusiones de salud que hay, sobre todo para las poblaciones que viven a las orillas del lago de Atitlán. Sí, así es. Y por ejemplo, en este caso, doctora, si se llegan a reproducir las toxinas en el lago, o sea, aparte de las enfermedades diarreicas, ¿qué otro tipo de enfermedades o cuáles son las consecuencias? Bueno, en primer lugar, las cianobacterias por el momento no están produciendo toxinas. Cada año cuando hay florecimiento, en conjunto con AMSCLAE, se manda muestras para ser analizados para detectar si hay toxinas o no. Ajá. Y hasta el momento no se ha detectado toxinas, que es buena, pero uno no sabe porque en algún momento sí pueden cambiar y producir toxinas. Entonces, si ocurren toxinas, se tendrían que tener una alerta. Conred ya tiene su mecanismo y todo programado, porque si ocurre, y el agua potable que viene directamente del lago, por ejemplo, para Santiago, San Lucas y San Pedro, por ejemplo, ese tendría que ser tratado de manera especial. Yo entiendo que AMSCLAE estaba consiguiendo unos filtros especiales porque si acaso ese pasaba. En el resto del lago se tendrían que filtrar el agua y asegurar que está bueno. Yo diría que si sucede, entonces hay que comunicar con Salud Pública. Así es. De una vez para que le indiquen cuál es lo que hay que hacer. Prácticamente entonces podríamos decir que todavía no ha generado como pérdidas, digamos, en la pesca artesanal, que en estos municipios normalmente se generaliza, en el sentido de que, por ejemplo, podemos decir que todavía lo que el lago nos ofrece es saludable. Sí, la pesca es saludable.
Los ¿Consumir peces los peces? son buenos, sí se puede consumir. El problema es lo que cuentan los pescadores, que los peces están saliendo más chiquitos y que hay menos. Y ese se debe a otro problema en el lago, que es que las aguas negras y la materia orgánica que ellos traen consumen oxígeno. Entonces los peces, muchos de ellos viven de organismos que están en el fondo del lago. Y si el fondo del lago no tiene oxígeno, no tienen alimento ahí para los peces. Entonces eso creemos que es otro problema que se está mirando también relacionado a aguas negras. Sí, realmente pues se está perdiendo no solo la pesca artesanal, sino que también limita mucho la visita turística, porque entonces ya con el agua, así con la cianobacteria y el color que totalmente ha cambiado, eso limita también muchísimo al tema del turismo, ¿verdad? Doctora, ¿de qué forma ha afectado esta problemática, no solo tal vez a los municipios o a los habitantes que están a las orillas del lago, sino en realidad a Guatemala como tal? Yo creo que ha afectado porque ha creado una disminución en el turismo, especialmente alrededor del lago. Se depende mucho de la belleza del lago y que llegan gente, turistas, que llegan la gente de Guatemala a visitar. Y eso yo sé que se ha disminuido y no se ha recuperado desde cuando hubo el gran florecimiento en 2009. Todavía está deprimida. ¿Cuáles son las acciones que se han generado o cuáles son las acciones que se van a realizar para la disminución de la cianobacteria? Ok, han habido varias acciones a nivel local, a nivel de Amsclaye, a nivel del MAGA. Lo que se han empezado, por ejemplo, Amsclaye está empujando mucho el tratamiento de las aguas negras, en especial tratando de evadir que entran aguas no tratadas al lago. Si es posible que se los desvíen a otro lugar. El MAGA ha cambiado la fórmula de los fertilizantes para que sea más adecuada a la región, para que ahí tampoco entran de los fertilizantes mayor cantidad de nutrientes. Mucha gente local, los ONGs, todos locales, las universidades, han estado creando conciencia con la gente y ayudándoles a qué pueden hacer ellos para ayudar con el lago. A su criterio, ¿cuál es la prioridad que le han dado a ese tema del lago de Atitlán? No solo las organizaciones, digamos, civiles o las organizaciones que están como Amigos del Lago en Santiago Atitlán, sino de Sololá como tal, porque son los pueblos que están a orillas del lago, y de las autoridades competentes aquí en Guatemala. El gobernador está muy consciente y ha estado exigiendo acciones. Los alcaldes en su mayoría sí, ya están a bordo, ya saben que es problema de todos porque la contaminación viene desde arriba hasta abajo, entonces sí están colaborando. Yo no sé hasta qué punto el gobierno central ha dado prioridad a este tema, porque las acciones del central han sido pocos, aunque sí la vicepresidenta sí otorgó y aprobó dinero para poner en marcha programas con las aguas negras y con saneamiento del agua. ¿Cuál sería el futuro del lago de Atitlán si la cianobacteria se sigue reproduciendo? Y bueno, y de lo contrario, si quisiéramos que también no se reproduciera, ¿verdad? Pero ¿cuál sería entonces también el futuro si lográramos disminuir la misma? Si seguimos dejando que entran las aguas negras, seguirá reproduciéndose la cianobacteria de tal manera que si podía volver y producir toxinas, porque depende qué cianobacteria hay, qué tanto toxinas se va a ver. Entonces eso tendría un problema económico
para toda la región, porque no había pesca, no había turismo, el transporte sí se hace, pero más difícil. Entonces sí es un futuro malo, muy malo. Pero si logramos que con los programas disminuir o eliminar, porque en realidad se tiene que eliminar la entrada de aguas negras, se va a empezar a recuperar. Va a tardar unos años en recuperar, pero todavía sí podemos recuperar. ¿Cómo podríamos nosotros manejar las aguas negras? Por ejemplo, platicábamos hace un momentito el tema del manejo de las aguas negras desde casa. Usted me decía que también se podría hacer. Bueno, tener o su fosa séptica o estar conectada a la tubería. También no usar jabones con fósforo o detergentes. Se está empezando ahorita a desarrollar un programa en donde yo vi que están discutiendo en el Congreso una ley en donde se van a prohibir fósforo en los detergentes y los jabones, porque ese causa problemas en todos los ríos y los lagos. Con lo que se me explicaba. El fósforo también alimenta la cianobacteria, pero ese solo es un paso pequeño, porque realmente es la eliminación de las aguas negras. O con plantas de tratamiento en la parte de arriba de la cuenca para que se pueda reusar el agua, o ver de otras maneras cómo se puede aprovechar de las aguas negras, porque las aguas negras tienen abono. Entonces, si hay tratamiento adecuado, los agricultores podrían usarlos, por ejemplo, si se quitan los patógenos, por supuesto. Prácticamente sería como aprovechar ambas situaciones, ¿verdad? El tema de las aguas negras, como usted bien nos lo explicaba, por lo menos reutilizarlas, pero por ejemplo en el cultivo o reorientar sus causas. Ya tratadas. Ya tratadas. Y todo. Y sí, también nos comentaba, ¿verdad? Que realmente ya algunas empresas que normalmente son las causantes de las aguas negras, también ya están haciendo tratamiento, ¿verdad? Muchos de los hoteles ya están haciendo sus tratamientos de aguas negras, pero nunca va a ser suficiente que solo los hoteles lo hagan, porque la mayor parte de las aguas negras vienen de todo el pueblo, pues. Así es. Hay más de 300,000 personas alrededor del lago y cada quien produce sus desechos, sus abonos, que si no se hace algo va al lago. Realmente es importante que todos manejemos el tema, y por eso le preguntaba el tema de que desde la casa también nosotros podemos darle un tratamiento a las aguas negras, que tal vez no las consumimos a cantidad de otras empresas o de hoteles que están a orillas del lago, pero que también es importante que lo hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguna campaña especial que se esté manejando ahora para el cuidado del lago? Sí, está el proyecto Unidos por el Lago Atitlán, que está desarrollando una campaña de sensibilización a la gente, y tienen temas especiales como saneamiento del agua potable, manejo de la basura, manejo de las aguas negras, y ya se van educando los niños. Ahora estamos llevando un microscopio a las escuelas y los niños pueden ver qué es la cianobacteria, para que no es solo una palabra. Ellos actualmente lo miran, y ese proyecto ya está encaminada y ya está haciendo su campaña de divulgación para que toda la gente sea consciente de qué es lo que hace, que multiplica la cianobacteria, y qué podemos hacer cada quien, porque cada quien sí puede. ¿Cuál sería su mensaje final para toda la población que tiene la oportunidad de escuchar ahorita esta información, y que de alguna manera pues estaríamos concientizándonos para que le demos también ese cuidado al lago de Atitlán, o al lago, a las lagunas que tengamos cerca, porque puede ser que sean pequeñas y que por el momento no tengan cianobacteria, pero podrían llegar a tener si nosotros no les damos el cuidado correspondiente? Mire, el de mantener sano y bueno los cuerpos de agua, los lagos, los ríos, es tarea de todos.
no tiremos basura, tratamos de no usar jabones con detergentes y veamos que las autoridades se encarguen de tratar y o desviar las aguas negras. Ese es mi mensaje. Que empujen a las autoridades para que hagan algo. Muchísimas gracias, De nada. doctora Dix, por compartir con nosotros tan importante información, por cedernos su tiempo y de algún modo pues también concientizarnos de la problemática que está en Atitlán, que no solo es Atitlán o los municipios que No. están en Sololá, sino realmente es de toda Guatemala, porque realmente el efecto es en cascada. O sea, Ajá. ese Y tema- todo Guatemala tiene problemas con aguas negras. Sí, eso sí. Muchas es- gracias. Muchísimas gracias, doctora, por De haber nada. estado con nosotros. Hasta Hemos luego. conversado con la doctora Dix, ella es especialista en agua dulce, en estudios de agua dulce, y viene en representación del Centro de Estudios Atitlán. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información y esperamos que todos y todas también seamos amigos de los lagos, amigos de los ríos, para que vayamos dándole el tratado que realmente merecen y que podamos tener todas estas aguas dulces por mucho más tiempo.